de hablar de la división. Bueno, ¿qué es la división para ustedes? Es separación, fractura. ¿Saben una cosa? A mí me gusta escuchar Radio Mitre. Cuando salgo en la nata me dice, otra vez con esa radio, porque lo escucho a Longobardi a la mañana temprano, ¿no? Y hablan de la política y la economía, la política y la economía. Fractura, quiebre, separación, se rompen las coaliciones. No hay un líder definido. Uno tiene miedo que el otro gane, este quiere a hacer alianza con el otro para hacerle fuerza a este, ¿no? Y están todos divididos. ¿Sabes qué pasa? Nosotros nos dividimos. Matías decía, aquellos que hace años que están convertidos. Yo me puse a pensar, yo me convertí en el siglo XX. ¿Y en qué siglo estamos? En el XXI. Yo hace un tiempito que me convertí, ¿no? Y el otro día Matías hablaba del crecimiento. A ver, si queremos ser maceta, ¿eh? ¿O qué? Decía Matías. O árboles, ¿no? Estar en la tierra y empezar a crecer y desarrollarnos. Y en este siglo XXI que se ha dado por llamar la era digital, donde la famosa palabrita globalización nos afecta a todos, afecta a nuestro país y a otros países. El mundo ha puesto divisiones. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Tenés idea cuánto sale la visa para ir a Estados Unidos? 10.000 pesos. Yo leí, averigüé, está entre $160 y $250. Diría mi papá, un fangote de plata. Mucha plata para poder ir. Mirá si no divide. No podemos ir así nomás, tenemos que tener dinero. Y hay que ver si nos dan la visa, si la autorizan. ¿Sabes qué? El mundo está haciendo divisiones. En el área de la salud. Porque hay algunos que tienen el poder adquisitivo para tener una buena calidad de salud. En el área económica. En el área de las creencias. Nos dividen. Vos sos tal, vos sos tal, vos sos tal. Mirá cómo nos fuimos dividiendo. Y el Señor Jesús nos creó ¿para qué? Para que nos unamos. Dice que dejará el hombre su madre y su padre y se unirá. No es bueno que el hombre esté solo. No. Qué cosa, ¿no? Cómo el mundo hace las cosas en vez de mejor, cada vez peor. Donde decimos que esta era es la mejor, que la tecnología, la comunicación. Nosotros éramos 5. Éramos, digo, porque ahora se agrandó la familia, ¿no? Ahora está Mirta, estoy yo, está Damari, está Ezequiel, ladrón. Se llevó a mi hija para Córdoba. Se alegó Ezequiel. Está Johnny, está Ruta. Está Nata, está él. Todos nos juntamos. 10. No, 10 no. Me falló la matemática. 9. Estamos Steffi, esa dura de pelar, Está sola. Somos 9. ¿No? ¿Y saben qué? A veces cuando nos juntamos los 9, hay un problema. Está ese bendito celular, ¿no? Que cada uno está en lo suyo. Dejen el celular un poco, le digo, vamos a dejarlo. Y ahí se empiezan a pelear. Vos te empezaste primero, ¿verdad? Afuera los celulares. Porque si no, no podemos hablar, no podemos charlar. No hay comunicación. Cada uno está en su mundo. Vamos a un restaurante, está una pareja y cada uno está con su celular. Lo único que hacen es charlar entre ellos. Cuando tiene que haber comunicación y tiene que haber unidad.
este siglo en vez de 21, en vez de unirnos, nos está separando, donde la comunicación, ¿qué es comunicación? Si todo es en el área digital, todo online, redes sociales. ¿Y cuándo de voz a voz? Hoy, más que nunca, hay que aprovechar a hablar con las personas porque necesitan ser escuchadas y necesitan de Dios. Pero vamos a lo importante, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer en Efesios capítulo 2. Y ahí nos muestra cómo Dios quiere la unidad. Efesios capítulo 2. Dice el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Quiere decir que cada uno de nosotros somos miembros de la familia de Dios. ¿Pero por qué somos miembros de la familia de Dios? Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, está hablando de los judíos y de los gentiles, derribando la pared intermedia de la separación. Hay familias que ponen muros, paredes, porque yo no quiero saber más nada con mi suegra, yo no quiero saber más nada con mi nuera, con mi yerno, con mi suegro. Paredes, separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Uno solo, haciendo la paz. Y dice, continúa diciendo, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella todas, absolutamente todas las enemistades. Esto es lo que quiere Jesús, que seamos uno, matando nuestras diferencias, nuestras enemistades. Qué importante sería que la iglesia fuera así, Mira, nosotros tenemos un desafío muy grande, mantener la unidad. Es el desafío de este siglo, poder estar juntos. Vieron que a veces yo a la mañana digo, bueno, a ver si nos ubicamos, nos sentamos, vamos a empezar con el culto, porque necesitamos contarle lo que nos pasa. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué te pasó que no viniste? Siempre hay algo. Con Rubén nos propusimos, mira, cuando falte más de 2 domingos a alguna persona a la cena, lo vamos a llamar a ver qué le está sucediendo, qué le está pasando. No deja de pasar un domingo que lo llamamos, para ver qué pasó. Porque lo necesitamos, es parte de esta familia. Y lo extrañamos. O lo deberíamos extrañar. ¿No les parece? Porque somos un cuerpo. Es importante preocuparse por cada uno de los que están en la iglesia. Y sobre todo, no solo creer, sino pertenecer a la familia de Dios. Por eso tenés que venir. Por eso tenés que estar. Por eso tenés que ser parte de la ICE. Parte de la iglesia de Úsares, porque Dios te puso aquí en este lugar. Y si te puso aquí en este lugar es por algún motivo especial. Te trajo por algo. Estás acá para algo. Hay un propósito para tu vida, para mi vida, para la iglesia en general, porque todos pertenecemos al cuerpo de Cristo y tenemos que ser una persona. Te pregunto, ¿cómo crees que sería el cuerpo de Cristo si en vez de ver las diferencias nos enfocamos en lo que nos une? ¿Por qué será que siempre tenemos que ver la paja en el ojo ajeno? En vez de ver las diferencias, fijarnos qué es las cosas que nos unen. Y nosotros va a ser más llevadero.
Si todos tenemos un mismo sentir, los detalles se pueden limar, se puede consensuar. Pero a veces queremos arreglarlo con nuestra propia sabiduría y así no funciona. Hay que pensar qué es lo que quiere Dios, qué es lo que pretende Dios de vos, de mí, de la iglesia. Estrategias, hablamos. Estrategias que están en la voluntad de Dios o no están en la voluntad de Dios. A veces hay un ministerio que todos quieren estar en ese ministerio. Es el mejor, ¿no? Porque ahí hay un montón de ministerios, un montón de servicios, una forma variada de trabajar en la iglesia. Cuando aprendamos a colaborar los unos con los otros, la iglesia cada vez va a crecer más. Por eso es necesaria la unidad, por eso es necesario que vos estés, por eso es necesario que participes, por eso es necesario que pertenezcas. Unidad. Mirá, escuchábamos a un médico creyente que decía, cardiocirujano, que estaba cansado de arrancar y parar corazón. De arrancar y parar corazón. Mira, cuando sacás un órgano del cuerpo, solo no funciona. ¿Me puede decir que tenemos 2 riñones? ¿Puede funcionar el cuerpo, futura doctora, con un solo riñón? Sí, puede funcionar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que sembró maíz y hizo un asco. Sin el páncreas, sonamos. Pasaríamos a mejor vida, a la gloria con Dios. Pero mirá qué importante es el órgano del cuerpo humano. La Biblia habla de eso, habla en Romanos, de la mano, el pie, la oreja, el oído. Todos somos importantes en el cuerpo. Cada uno cumple una función. Vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículo 5. Dice así, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Y el versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos los miembros tienen la misma función. Y aquí está también, en el versículo 14, algo muy importante que es la unidad. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigas. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Es lindo cuando todo va bien. Es lindo cuando todos nos reímos. Y qué contentos nos ponemos. Nos ponemos contentos cuando los chicos piden oración por alguna materia que tienen que dar y le decimos, bueno, hay que estudiar, ¿no? También. Nosotros oramos, pero vos pones tu parte. El Señor obra, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Tenemos que obedecer, tenemos que cumplir su voluntad. Tenemos que buscar agradarle y tenemos que llevarnos bien con el profesor, también, hacerle caso. Qué bueno que es cuando le hacemos caso al Señor. Cantamos en unidad y sencillez, así como en unidad y en sencillez, cada uno de nosotros, para la gloria y la honra de nuestro Dios. La Biblia nos dice que debemos amar a la familia judía. No nos podemos amar. No podemos tener rencilla. ¿Sabes por qué? Porque si bien el Señor en su misericordia bendice, es
está mal. ¿Vieron ese programa que dice, está mal pero no tan mal? De preguntas y respuestas. Está mal. No está tan mal. No, está mal. Tenemos que tener afinidad en la familia de Dios. Tenemos que limar las asperezas. Soportándonos los unos a otros. Yo diría tolerándonos. Porque soportar es una carga, ¿no? A veces. Pero tolerándonos. Sacando a relucir lo mejor del otro. Y tratando de ayudar a mejorar lo que es malo. Pero a la luz de esto, de la palabra de Dios. No a la luz de nuestro pensamiento. No a la luz de lo que a nosotros nos gustaría, sino a la luz de lo que a Dios le gusta. A la luz de el propósito que tiene para tu vida y para mi vida. Pero lo más importante, el propósito que tiene para la iglesia. Entonces ahí vamos a dejar de lado todas las cosas. Y ahí sí, vamos a estar todos juntos, con la misma mirada, con el mismo empuje y con la misma visión, que es lo más importante. Cuando leo Moisés, siempre pienso, ¿cómo tuvo que luchar Moisés con ese pueblo? Y qué misericordioso que fue el Señor. Y mirá, y uno a veces se sorprende de muchas cosas que las has leído y lo has pasado por alto o no te diste cuenta. ¿Usted sabe de qué color era el maná? Capaz que lo pongo en dificultades. Yo no sabía de qué color. Mi idea era blanco. No era blanco. Mi señora me pregunta el otro día, ¿de qué color era el maná? Como toda mujer astuta. Ella ya sabía, había estudiado. Rojo. Rojo. Mirá si tenemos que aprender. Mirá si tengo que aprender todavía un montón de cosas. Una cosa tan fácil que lo he leído infinidad de veces, pero estaba convencido, te lo digo, de que era blanco. Pero así como en esas pequeñas cosas tenemos que empezar a crecer. Y no estar convencido de lo que yo creo es la realidad o tiene que hacerse como yo pienso. No, tiene que hacerse como Dios quiere que se haga. Porque ¿sabes qué? Cuando hacemos como Dios quiere que se haga, la unidad va a traer bendición. Y sobre todas las cosas, la obediencia en lo que Dios quiere trae bendición. Para vos, en primer lugar. Para los que están alrededor tuyo, tu familia. Y para la familia de Dios. Y sobre todas las cosas, para los que están afuera de la familia de Dios. Vas a ser de bendición. Porque ¿sabes por qué? Porque te están mirando, te están viendo y te están observando. Que podamos reflejar al mundo exterior la unidad que tenemos como hermanos en Cristo, que tenemos el mismo sentir, los mismos deseos y la gana de agradar. Que en esta noche podamos empezar a comprender la voluntad de Dios en nuestra vida en unidad. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga y le cedo el lugar a Rubén para que él continúe. Bueno, viene el tema entonces de la unidad que tenemos que tener presente, que somos un solo cuerpo. Voy a poner un poquito de costado porque ese es un enemigo. A veces es un amigo, pero a veces se hace enemigo. Pero hay que dejarlo ahí. Bueno, el tema que me tocó a mí es la pertenencia. Yo leía, creo que fue ayer o antes de ayer, que con Esther estábamos
que es por el camino. Resulta que fue a un lugar que, la verdad, un lugar muy chiquito, un pueblito bien viejito, que está en Corrientes y que me llamó la atención porque había una señora y se ve que toda la población de ahí son parecidos. Una señora estaba orgullosa, muy orgullosa de ser de Concepción del Yaguareté Corá. Ese se llamaba el pueblito. Y la mujer decía, esto no puede crecer más, porque todos son esteros alrededor, así que lo que somos, somos. Pero yo soy de Concepción Yaguareté Corá, decía la viejita. Y me siento orgullosa. Entonces cuando llega Mario Magri, ella sale y no abre la puerta como era antes. El ganchito hace de ese. Hoy hay candado, hay contracandado, llave triple, cuádruple, pero antes había una llavecita así, un candadito, una ganchita. Entonces se abre el ganchito, me quedó esa imagen, ¿no? Me recordé. Digo, pase, le dijo. Entonces la mujer era cocinera y estaba orgullosa de ser, dijo el término de Concepción, no sé cuál es el adjetivo gentilicio de Concepción, pero ella dijo algo que no es, o concepcionista, algo así. Dice, yo estoy orgullosa de ser concepcionista, no debe ser el adjetivo ese para eso, pero ella estaba orgullosa. Yo, este celular que a veces malo, lo voy a hacer que se porte bien hoy y que haga algo bueno. Yo le voy a mostrar a ver esta persona de que está orgullosa. ¿Lo alcanzan a ver? ¿De qué está orgullosa esta persona? ¿De qué está orgullosa esta persona? No, ¿de qué está orgullosa esta persona? Y de Boca, ¿de qué está orgullosa esta persona? De River. Esta persona está orgullosa de pertenecer a River. Ahora que cumplió su función buena, lo vamos a pagar. Esta persona está orgullosa de pertenecer a River y lo muestra, y seguramente puede ir a la cancha o no, creyente ya, claro, puede ir a la cancha o no, pero ella sabe, esta persona que es un muchacho, sabe que su corazón, deportivamente hablando, está depositado en River. Como esta señora de Concepción del Yaguareté Corá, tenía un honor propio de haber nacido allí. Y yo decía, justo me digo, qué pertenencia que tenía esa señora. Esa señora y este muchacho se siente perteneciente, se siente parte de River. Solamente irá a ver el partido, nada más. Nadie le va a pagar nada por ir, ni es un director, ni nada por el estilo, no tiene ningún rédito económico. Pero él se siente bien y quiere que todos sepan que es hincha de River. No es contra uno de Boca, Morales, perdonad. Pero, qué bárbaro, ¿no? ¿Por qué será? Porque se siente parte. Él no es jugador, no es nada, pero se siente parte de un equipo de fútbol. Yo te quiero decir algo. Es decir, cuando uno se siente parte, lo que en realidad está sintiendo, que integra eso que él se siente parte. Como en un rompecabezas de 5.500 piezas, todas se sienten parte. Y son todas insignificantes tal vez, ¿no? Pero todas se sienten parte. Si falta una, ¿qué pasa con el rompecabezas? Incompleto. Incompleto, ¿eh? Incompleto. Ni hablar si faltan dos. Y no ni hablar si falta alguien importante, como es la cara de la persona, si es un rompecabezas de una persona, ni hablar. O sea, siempre somos importantes en un rompecabezas si cada uno de nosotros fuera una piecita, siempre. Porque si falta uno, no se arma el rompecabezas. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, claro, estamos hablando de una
una piecita de plástico, de lo que sea, de cartón pintado. Pero acompáñame, Hechos capítulo 2, y te vas a dar cuenta que esto es algo más profundo todavía. Hechos capítulo 2, a pesar de que empezamos un poquito tarde, vamos a abrir la Biblia seguido. Hechos capítulo 2, versículo 46, ¿qué dice? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué pasaba acá? Y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿quiénes? Los que habían de ser salvos. De manera tal que en este rompecabezas, que es la iglesia, no es un ejemplo bíblico, pero bueno, para que entendamos, el que añade las piecitas, ¿quién es? El Señor. Obviamente mi fe depositada en Él, en la cruz, mi reconocimiento, primero viene la fe, después viene el reconocer. Me hace que yo sea partícipe de una salvación tan grande. Y el Señor dice, Mateo 16, 19, que Él vino a fundar su iglesia. Es decir, que lo que hemos encontrado acá, que Él todavía añade cada día a su iglesia los que van a ser salvos, todavía, hasta que Él venga a buscarnos, quiere decir que cada uno de nosotros fue añadido a la iglesia. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo, para formar su iglesia, su cuerpo. Él es la cabeza, yo soy parte del cuerpo. Ahora entendés, no fuimos por nuestra voluntad hincha de River, como este que mostré yo, que mañana puede cambiar. No fue esta señora por su voluntad, nació allí, esta de Correntina que les refería, que se sentía que era perteneciente. Nosotros fuimos puestos en la iglesia por el Señor Jesucristo. Y encima nos dio dones para que su cuerpo sea el mejor, sea aquel el que no tenga arruga, como dice Efesios capítulo 5, que lo asemeja con el matrimonio, como el matrimonio, el hombre debe cuidar a la mujer, como que, como Cristo amó a su iglesia y se entregó para presentársela a sí mismo una novia o una esposa sin arrugas, sin manchas. Qué difícil, ¿no? Pero es así porque Él nos mira por dentro, no por fuera. Entonces adentro no hay mancha ni arruga si el Señor pasó en nuestra vida y limpió nuestros pecados. De manera tal que esta circunstancia que el Señor nos puso en la iglesia y nos salvó, es muy importante que lo tengas presente. Por lo menos para que analicemos el porqué de la pertenencia. Ahora, acá dice que Él añadía. Y añadir es colocar algo que no está. No está, pero yo lo añado. Y es en realidad el pensamiento que tiene acá es integrar algo a lo que estaba faltando. Justamente me vino a la memoria el tema del rompecabezas, porque justo es eso. El pensamiento que debemos tener en nosotros, que integramos. Somos integrantes de un cuerpo. Y la palabra integrar viene de íntegro, es decir, cuando uno está íntegro, no te falta nada. Pero si estamos integrándonos, es decir, que cada uno de nosotros, el pensamiento es que tiene conciencia de que pertenece a algo y necesito integrarme. Ese es el pensamiento del Señor que dice que añadía. Estaba integrando la iglesia. Integrará. ¿Hasta cuándo? Dice la Biblia que hasta que se forme la iglesia y después se va. De manera tal que nosotros componemos la iglesia, pero en una oportunidad no la componíamos. Nosotros no pertenecíamos a la iglesia, pero ahora pertenecemos a la iglesia. Y de manera tal que el Señor va a estar
permitiendo y añadiendo o integrando a personas a la iglesia hasta que se complete, y el número no lo conoce nadie. Puede ser mañana, pasado o más adelante. Pero cada uno de nosotros forma la iglesia universal del Señor Jesucristo. Tenemos que tenerlo claro, bien claro, porque Dios quiso tener un pueblo, siempre quiso tener un pueblo, formó a la primer pareja humana, fallaron, pecaron, más adelante Él dijo, bueno, hagamos un pueblo, llamó a Abraham, de ahí formó lo que Él consideraba un pueblo propio, un pueblo donde no solamente tenía que adorar a Dios, no, que es el primer mandamiento de todo creyente, es adorar a Dios, aquel que me salvó. Ese es el primer mandamiento, el primer propósito de nuestra vida. Sino que cuando vos naciste y yo nací, Dios se puso contento también. Luis, se puso contento cuando vos naciste. Porque aparte después se puso contento y el cielo vibró de alegría cuando te convertiste al Señor. Y lo mismo pasó con vos. Así que estamos integrando un cuerpo que no es poco para Dios, es todo para Dios. Estamos integrando un cuerpo donde el pueblo que Él formó no lo recibió. Ovaldo leía, bien hecho Ovaldo, que de dos pueblos hizo uno. ¿Por qué? Porque el pueblo que Él quería y que le dio dones, virtudes, capacidades, cumplió en parte las cosas, pero no cumplió en adorarle a Él como único Dios. De manera tal que, como a los suyos vino, pero a los suyos no lo recibieron. Los que eran de Él no lo recibieron. Pero a todos nos dio potestad de ser hechos, llamados hijos de Dios. La gloria es para el Señor. Así que vos y yo pertenecemos a algo muy importante. No es que pertenezco a la iglesia. No, pertenezco a algo donde el Dios Todopoderoso y dueño del mundo vino a este mundo a buscar y a salvar. Y Él dijo, sobre mí fundaré la iglesia, dijo el Señor. Vos y yo estamos perteneciendo a una iglesia fundada sobre el mismo Dios, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo que mora en nuestros corazones porque somos templo de Dios. La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es el que tenemos acá adentro. El Espíritu Santo nos instruye, nos alecciona, nos corrige y demás. Pero Dios, somos templo de Dios, dice 1 Corintios. También dice que somos templo del Espíritu Santo. Y templo es santuario, es algo puro para el Señor. Bien. Ahora, esta Trinidad que tenemos nos da justamente un pedido. Juan capítulo 17, y vamos a seguir medio rapidito, pero Juan capítulo 17, versículo 21. Podemos leer desde el 20, conocido versículo. Mas no ruego solamente por estos, por los discípulos que tenía a su alrededor en esta oración que hace el Señor, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son los que han de creer en Él por la palabra de los discípulos? Nosotros. ¿Te das cuenta que el Señor estaba orando hace tantos años por vos y por mí? Mirá. Porque Él sabe quién sos vos y sabe quién soy yo. Con nombre y apellido, decía el salmista que ni un cabello cae de mi cabeza que tú no lo sepas. Quiere decir que el mismo Señor Jesucristo, el que vino a ser la iglesia que pertenecemos nosotros, oró por vos y por mí. Pero oró con una finalidad muy grande, para que todos sean uno. ¿Te das cuenta, no? Él pidió por vos y por mí para que seamos uno. Íntegro, integrarnos, juntarnos. La iglesia es una, es íntegra, para que no le falte nada, como dijimos, algo íntegro es algo que no le falta nada. Pero hay algo importante,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Aquí nos está mostrando la unión que hay entre los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿A vos te crees que lo que hay alguna discusión, algún momento entre ellos? No, es una unidad absoluta, unidad donde el amor mora entre ellos en forma perfecta. Él pone como ejemplo, yo quiero que sean uno, como yo y vos, Padre, y el Espíritu Santo, somos uno. Es indivisible la Trinidad. Donde piensa uno, lo piensa el otro y lo ejecuta el otro. Génesis 1 hablaba de esta cuestión. Dios es el diseñador, Dios Padre, Dios Hijo es el ejecutor. Sabemos esto por Hebreos capítulo 1, versículo 1. Era todas las cosas. Por Juan capítulo 1, versículo 3. Lo conocemos que Jesucristo, Dios Hijo, es el creador de lo que diseñó el Padre. Y el Espíritu Santo, dice en Génesis 1.1, que daba el amor general por allí, fluctuando y moviéndose en la creación. Quiere decir que la Trinidad está presente en todo momento y en todo lugar. Y vos sos templo de esa Trinidad. Y esa unión que ellos piden, que tengamos igual que ellos, es algo muy importante. Hay un para qué en este versículo. Mirá lo que dice. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo voy a repetir todo el versículo. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que no solamente tenemos bendiciones por estar perteneciendo al cuerpo de Cristo, sino que tenemos responsabilidad. Y esta responsabilidad de que el mundo crea, no te la podés quitar encima. Yo y vos no nos podemos quitar esta responsabilidad que el Señor Jesús pidió a su Padre que está en el cielo, que nosotros seamos uno, como ellos, para que el mundo crea. Lo conté una vez, 2, 3, 5 y lo voy a seguir contando. Yo tenía, cuando trabajaba uno de los dueños, vivía cerca de un local evangélico y siempre que pasaba él iba a buscar el diario y el lunes me decía, ¿cómo hacen ustedes para estar juntos en la calle abrazándose? Terminaba la reunión y él iba a buscar el diario, ¿no? Entonces se sorprendía cómo los creyentes nos amamos, digamos, vamos a decir como corresponde, ¿no? En la puerta hablamos, ¿cómo te va? ¿Qué decir? Papá, todo lo que hacemos. ¿No? Él se sorprendía. ¿Por qué se sorprendía? Porque el mundo no es así. El mundo donde te puede hacer algo malo, te lo hace. Porque el pecado hace eso. Pero nosotros tenemos que dar este ejemplo. No solamente acá adentro, sino fundamentalmente afuera. La unidad nuestra debe pasar los límites de la iglesia. Pasar los límites del trabajo, pasar los límites de la escuela, del supermercado. La gente nos tiene que saber que somos uno para que crean en el Señor Jesús. Estas son responsabilidades. Pero te quiero decir que la familia espiritual, pertenecer, integrar la familia espiritual como lo hacemos nosotros, es mucho mejor, es muchísimo mejor que pertenecer a una familia humana. Nosotros nos gusta pertenecer a una familia humana, ¿verdad? La pasamos bien, hijos, nietos, nueras, yernos, suegras. Pobre suegra, no sé por qué le pasa así. Yo tenía una suegra más grande, nunca tuve problemas con ella. No, era porque me traía regalitos, pero igual. ¿No? Pero no importa. Hacete la fama y echate a dormir. ¿Será que antes eran así la suegra? Hoy no, ya se van cambiando todo. Pero lo importante es que nos gusta estar. Nos gusta estar en familia. Pero, ¿sabes? Desgraciadamente, algunos son creyentes, otros no lo son. Nosotros quisiéramos que todos sean creyentes, ¿no? La verdad, yo tengo gente amada en mi familia que no es creyente. Gente que amo, gente que quiero, gente que necesito y que ellos me necesitan, pero no son creyentes.
Y entonces, ¿qué pasa con mi familia? Se va a desmembrar. Cuando nos vayamos yendo, se va desmembrando, se va desintegrando. Pero ¿querés que te diga una cosa? La familia de Dios no. La familia de Dios no se desintegra con la muerte. Al contrario, se integra en otro lugar glorioso y santo, allá en el cielo. ¿Eh? Nadie puede saber quién es creyente y quién no es creyente. Nadie lo puede saber. Nunca podemos decir este creyente, este no es creyente. No lo digamos porque no tenemos autoridad bíblica para decirlo. Pero obviamente por algunas obras podemos conocerlo, ¿no? Bueno, hay que tener presente, yo con un minutito nada más, que son las 9. Bueno. Con Esther tenemos una familiar que nunca fue creyente y sí verdadero. Siempre ella decía que era una persona mujer femenina. Ella decía que sí, que era en Dios, pero nunca creyó en Dios. Nunca. Pero Esther siempre le regalaba la buena semilla. Y bueno, se ve que alguna vez empezó a leer un poquito, otro más poquito, otro año un poquito más, ahora la está leyendo. Y ya no solamente lo leyó la buena semilla, sino que lee la Biblia. Entonces se aprende la Biblia y dice, hay cosas que no entiendo, me tenés que venir a explicar. Entonces, bueno, es que a lo mejor, yo no lo sé, pero a lo mejor, ¿qué tengo que hacer? A lo mejor el Señor la quiere integrar a la iglesia, o Él ya sabe. Ojalá sea así. Pero como yo no lo sé, yo tengo que ir y hacerlo. Entonces, cada vez que se integra algo a la iglesia, se va completando la iglesia. Hasta que el día esté completa y nos vamos a decir. Yo tengo 2 hojas acá. No, esto es lo que vale. Yo lo que te quiero decir para ir terminando esto, la unidad que habló Waldo es justamente lo que busca el Señor, la unidad. Los puercos espines se pinchan, ¿eh? Pero está la famosa ecuación, que cuando se acomoda no se pincha más, porque se necesitan, entonces hay que acomodarse. Un carácter y otro carácter es muy complicado juntarse, pero nos tenemos que juntar. Alguien que tiene un pensamiento distinto al del otro, y bueno, pero hay que juntarse. Lo que no puede hacer el humano lo hace el Señor, pero si yo tengo voluntad de juntarme, de estar en paz con mi hermano, de estar en unidad con mi hermano, no hay ningún problema porque el Señor va a arreglar todo. Va a arreglar todo el Señor. Pero yo tengo que hacer lo mío y vos tenés que hacer lo tuyo. De manera tal que, en base a la palabra de Dios, yo te digo, si tenés algún problema con nadie, con alguno, andá y arregla, como dice la palabra. Porque tenemos que vivir en unidad. Y si alguien torpece esta unidad, del mundo no va a creer. Y si alguien no va a creer, estamos, la verdad, en una situación desastrosa. De manera tal que vos tenés que ir a arreglar lo tuyo. Pero acordate, Dios, el primer propósito que te creó a vos y a mí fue para que adoremos a Dios. Segundo propósito es para que pertenezcamos a su iglesia, de la cual tenemos muchas bendiciones. Yo te voy a decir algunas. Pertenecer al cuerpo de Cristo nos permite identificarnos como creyentes genuinos. ¿Viste? Este hombre, cómo se mostraba, este muchacho que yo lo tenía acá. Pertenecer al cuerpo de Cristo es identificarte. Hay mucha gente que le dice, ¿vos qué religión sos? Católico. Así que, ¿a dónde va? No voy a ningún lado. No pertenece. No pertenece. No está integrando. No es una persona integrante. Para integrar y pertenecer tenés que estar en el cuerpo de Cristo. Y la Biblia pone ejemplos muy obvios, como si falta uno, o si somos todos ojos, ¿cómo oímos?
como oye el cuerpo humano si somos todos ojos. Todo ojo soy yo, ¿cómo escucho? Como la Biblia pone obvias cosas para que entendamos desde lo obvio que todos somos importantes en la iglesia, muy importantes en la iglesia, porque somos, recordalo, y que esto te sirva para que si algún día se te ocurre, no voy hoy porque está fresquito, recordá que el rompecabezas no se come, no se cierra, no se hace. Hay algo que está faltando y para Dios sos importante, vos, yo y todos. Si esto no se limpia, ¿qué pasa? Es sucio. Pero hay alguien que lo hace. Si esto no se pinta, está feo, pero hay alguien que lo hace. Si alguien no acomoda los bancos, está mal, pero hay alguien que lo hace. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo, porque sin eso no podemos vivir. Sin eso, el rompecabezas no está completo, no está limpio. Pertenecer, pero aparte, fíjate, hay otros beneficios hermosos. Nos aísla del pensamiento egocéntrico. ¿Sabes por qué? ¿Viste? Es feo que una persona sepa y diga todo lo que yo hago es bueno. Nadie te lo va a decir así. Yo lo hago bien. Vos no sabés nada. No, vos no sabés nada. Yo hago todo bien. Capaz que te dice no sabes nada, pero implícitamente y por default te está diciendo vos no sabés nada. Yo sé hacer todo, vos no sabés hacer nada. Capaz que hay algo, pero nos evita, nos aísla de todo eso. ¿Por qué? Porque nos hace trabajar juntos. Y si la orquesta, está bien, puede faltar uno, puede faltar otro, pero puede faltar otro y puede faltar otro. Si faltan los cuatro, no hay orquesta. Si faltan uno, sigue la orquesta, pero siempre está faltando uno. Obvio, hablo como la Biblia, obvio. Para que la orquesta funcione bien, tienen que estar todos. Para que esto funcione bien, tenemos que estar todos en la iglesia. Aparte, si vos no venís, es lo peor que te puede pasar. ¿Qué te diga? Uno dice, estoy enfermo, no vengo, obviamente. Pero no tenés un problema con nosotros, con Osvaldo, conmigo. Como él dijo, no venís, te vamos a llamar, pero no hay problema con nosotros. ¿Cómo me puede decir, me duele el estómago? Yo tengo que creer, Osvaldo tiene que creer, pero el Señor es el problema. Porque vos pertenecés al Señor, no a la iglesia de tal o del otro. Vos pertenecés al Señor. Y si no venís, no estás cumpliendo tu función. Por eso tenés que participar, digamos, en lo posible de esto, porque nos aísla del egocentrismo. No puede ser que yo lo que hago esté todo bien, lo que hace el otro está mal. No es así. Eso no sucede en ningún lado. Hoy las estructuras de las empresas muy grandes tienen un dinamismo tal que hoy ya volaron al supergerente. No existe la estructura supergerente, subgerente, ya no existe más eso. Hoy hay un superhombre que es pariente del dueño, vamos a decir así, y después hay varias personas que trabajan todos los días en donde sea, en la fábrica, en el banco, donde sea, y que se reúnen y resuelven juntos los problemas. Ya no hay más un grupito que resuelve. Ya la gente se dio cuenta que para resolver los problemas operativos de lo que sea, necesita del que trabaja. Escuchame, vos que haces esta operación, ¿qué dificultad tenés? ¿Cómo la arreglamos? Eso me pasaba a mí. Siempre le pregunté al que trabaja, vos que trabajás esto, ¿cómo arreglamos esto? El tipo te dice lo que pasa. Esa es la forma de trabajar de la iglesia. Tenemos líderes, hay ancianos, hay pastores. Si vos tenés a cargo un grupo de personas, sos una pastorcita o un pastorcito, porque tenés que cuidar a esta gente que te ha puesto Dios a tu cargo. Maestro de la escuela dominical, maestro, sos pastorcito de alguien, tenés que cuidarlo, llamarlo, mirarlo, observarlo, corregirlo si es necesario. Porque esa es la función de los líderes de la iglesia. Así que el cuerpo de Cristo nos necesita.
Escuchá, no necesita. Más claro, nos necesita. Lo voy a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice así. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otra interpretación de lengua. Este ejemplo que yo estoy diciendo es lo que en el principio estaba en vigencia y generó una gran actividad en la iglesia. Hoy no hay mucho de lo que hemos leído, pero han quedado muchos para que lo pongamos en práctica. Además, porque todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, lo leyó Valverde, judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Estamos todos en igualdad de condiciones. Para ir terminando, y esto es algo muy importante, nosotros siempre oramos por los apartados, ¿verdad? Bien. Si vos estás perteneciendo a la iglesia, integrando el cuerpo de Cristo en la iglesia, si estás activo, el Cristo, el cuerpo de Cristo, el resto evitará que te apartes. ¿Sabías vos? Si vos estás activo y un día no venís, ¿qué pasa cuando la persona viene todos los días y un día no viene? ¿Qué pasa? Lo llamamos, buscamos, ¿qué te pasa? No, o no. Bien, ¿qué te pasa? No me siento bien. Bueno, no venís otro día, ¿qué pasa? Pero lo llamamos más. Entonces, porque no venir, te aparta. Un día no perteneces más a nada, no perteneces más a nada. Porque no estás integrando el cuerpo de Cristo. No te alimentás. Por más que vos digas, no, yo en mi casa estudio la Biblia. No te confundas. Eso no dice la Biblia. Eso no, por supuesto que es bueno que lo haga, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que tenés que venir en el cuerpo de Cristo. En la unidad del cuerpo de Cristo está el alimento. Y está la sanidad. Uno puede orar por el otro en un momento difícil si vos estás presente. Porque de tanto no venir, un día no venís más. Y vas a estar en la lista de los apartados, que vamos a orar por vos, pero vas a estar en la lista de los apartados. En cambio, si estás dentro de la lista de los que están integrando, estás presente. De manera tal que el primer compromiso que vos tenés es la salvación, que lo hemos efectuado ya. Delante del Señor hemos reconocido nuestro pecado, Él nos ha salvado y nos ha integrado en la iglesia. Pero el segundo compromiso que tenemos es la comunión. El Señor Jesús dice que debemos tener la comunión unos con los otros. Pablo lo repite, no solamente en la reunión que venimos, tenemos comunión con Dios, sino también los unos con los otros. Bien, de manera que esto, lo que quisimos establecer a través de la Escritura, es que somos un cuerpo en Cristo. Y que este año nos necesitamos todos. Nos necesitamos. Yo te necesito a vos, vos me necesitas a mí y sucesivamente. Nos necesitamos. De esta forma agradaremos a Dios. Nos sentiremos como la viejita de Concepción del Laguareté Corá, que no se me va a olvidar más porque estaba recontenta la viejita con la comida que hacía, natural de ese lugar. Estaba feliz. Y es un pueblito olvidado por ahí. ¿Quién es esa señora? ¿Qué sé yo quién es? Pero se sentía perteneciente a su pueblo. Se sentía que pertenecía a los pocos habitantes que había en el reino. Y en cambio nosotros
que tenemos al Dios vivo, que Él nos puso acá, nos integró a su cuerpo, debemos sentirnos con una responsabilidad más grande, pero con una felicidad más grande. Porque Él es el Dios de tu vida y el Dios de mi vida. Y el Dios que nos va a venir a buscar o que nos va a recibir cuando partamos naturalmente. Así que alabado sea el Señor, que Él nos compró con su sangre, nos integró a su cuerpo santo y puro, nos va a venir a buscar, nos ayuda en las debilidades, está intercediendo por nosotros y lo único que quiere es que adoremos a Él y pertenezcamos íntegramente a su iglesia, la que Él compró.